Rico nos honra a nosotros, pero obviamente en primer lugar honra a Jorge Rivera con la designación de un premio. Georgie está con nosotros aquí, así que la Policía de Puerto Rico. Nancy, ese premio no sé, para los que sepan, la Policía de Puerto Rico tiene el galardón Manuel A. Pérez. Pues ahora se ha añadido el galardón Jorge L. Rivera González. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Qué bueno. Debemos de recordar que esta semana, del 7 al 13, es la Semana de la Mujer, así que damos gloria al Señor por todas las mujeres de nuestra iglesia. Mujeres inteligentes, brillantes, extraordinarias, que representan la vida. Gloria a Dios por eso. Y también la semana de la Girl Scout. Eso es importante. Así que esperamos que Astrid Isabel, cuando llegue en su momento dado, también sea Girl Scout. Amén. Amén, amén. Vamos a las Escrituras. Hay un texto bíblico que quisiéramos compartir. Venía a mi mente lo siguiente: ¿cuántas veces en el repaso noticioso de despedida de año nosotros resaltamos buenas noticias o noticias que traigan al corazón paz? Casi ninguna, ¿verdad? Casi todas son los desastres, las situaciones más tristes que hemos vivido, prolongando en la mente, en el corazón, en el entender de la gente que está viendo ese resumen de noticias, todas, perdonando la redundancia, todas las malas noticias del año. Y obviamente solamente se resaltan algunas, dos o tres, que en algunas ocasiones no tienen nada que ver con el pueblo, tienen que ver con eventos personales de algunos individuos o de la farándula. Digo esto porque el concepto que en esta mañana me gustaría compartir, una verdad bíblica, el concepto de la paz, es algo que los cristianos y las cristianas, ya veremos en el texto bíblico, nos invita a las Escrituras a que la busquemos, a que la sigamos, a que la practiquemos, ya que la procuremos en medio de un mundo convulso, de un mundo confundido. Y sobre todas las cosas, me gusta recalcar esto bien enfáticamente, que el mundo no puede producir la vida que ellos mismos o que el mundo mismo desea. La calidad de vida que el mundo aspira nunca jamás lo podrá lograr si Cristo no está presente. Amén. Amén. Juan 14, 27, ese verso de la Escritura dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Este texto está contenido de los pasajes 13 al 17 del Evangelio según San Juan. ¿Por qué digo que está contenido? Porque no podemos despintarlo, como decimos nosotros en buen puertorriqueño, ese texto bíblico, sin poder entender lo que está sucediendo en esos capítulos, en el capítulo 13, en el capítulo 14, en el capítulo 15 y obviamente hasta el capítulo 17. Esta afirmación de Jesús de que iría a la cruz e iba al Padre, deja interrogantes en los discípulos. Por ejemplo, Pedro le pregunta en el capítulo 13 y verso 36, ¿a dónde es que tú vas a ir? Tomás le pregunta en el capítulo 14 y verso 5, ¿qué rumbo vamos a tomar si tú te vas? Felipe le dice a Jesús: yo quiero ver a Dios, yo quiero ver al Padre, porque otros de los discípulos
han visto tu transfiguración en Dios. Así que muéstranos al Padre y nos basta. Judas, no el Iscariote, le pregunta a Jesús: ¿por qué es que tú dices que te vas a manifestar a nosotros, pero el mundo no te va a conocer? ¿Cómo es esto? Así que estas preguntas, inclusive, y en el capítulo 16 y verso 17, otros discípulos le preguntan a Jesús: ¿cómo es esto que te refieres que dentro de un poco de tiempo no me van a ver y dentro de otro poco tiempo me van a volver a ver? Está hablando de la muerte y resurrección. Así que este concepto de paz está envuelto en todas estas preguntas que los discípulos están haciendo. Obviamente este conversatorio que Jesús tiene en el capítulo 14 lo está teniendo en la última cena, o la cena santa, como le decimos nosotros. Pero tiene mucho que ver con el contexto histórico en que nosotros también vivimos en el momento presente, porque nos preguntamos, sin querer queriendo, al igual que los discípulos, nos preguntamos cómo es que la manifestación de la gracia de Dios será una realidad en el mundo convulso que vivimos. Nos preguntamos cómo es esa manifestación de Dios para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan entender los portentos y maravillas que hemos visto. ¿Cómo será esa manifestación de Dios en generaciones futuras? Son preguntas válidas, porque ninguno de nosotros ve el futuro. Y obviamente nos preguntamos también, al igual que los discípulos, ¿cómo será ese momento, no? Ciertamente el apóstol Pedro nos dice que para algunos el Señor tarda, pero no es que está tardando. Y muchas veces, dentro de las situaciones que vivimos, los cristianos y las cristianas nos preguntamos: ¿cuándo y cómo será la manifestación gloriosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Inclusive hemos llegado y hemos escuchado en algunos momentos que ha habido parte de la cristiandad predicando que inclusive ya no viene el Señor, ya Él vino, y haciendo alusiones a unas interpretaciones que no son nuevas, pertenecen a otros siglos también, diciendo que lo que vamos a interpretar de la segunda venida de Cristo son otras manifestaciones de la vida misma. Así que, ¿por qué digo esto? Porque todas estas preguntas, todas estas interrogantes, todas estas manifestaciones de esa espiritualidad de los hombres y las mujeres, y más de nosotros los que habitamos esta bendita tierra, tienen su origen en la paz de Dios. Y es por esta situación que Jesús está hablando y llega a esta conclusión maravillosa del verso 27. Es la paz de Dios, es la misma esencia del Dios de la vida a través de su Espíritu Santo que nos deja, nos da para nosotros poder enfrentar todas las interrogantes que puedan venir, para nosotros poder enfrentar la misión y la visión que Dios nos ha dado como cristianos y como cristianas. Mire conmigo los versos del 25 al 30 para que podamos entender este concepto. Este diálogo que Jesús tiene, específicamente el verso 25, tiene que ver con esa figura maravillosa del Espíritu Santo. Y obviamente Jesús va a dar en ese diálogo del capítulo 14 la revelación de que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y en segundo lugar, que el Espíritu Santo es el consolador por excelencia. Mire lo que dice el verso 25, el verso 30, para que veamos el contexto donde está escrito ese verso que leímos el 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En ese contexto Jesús dice que Él nos da su paz, que Él nos da de su paz. Es importante entender que los discípulos entendían el concepto de paz porque ellos tenían una palabra muy única con la cual se saludaban y que en el día de hoy todavía la mayoría de las comunidades judías y ortodoxas y no ortodoxas lo utilizan, que se llama shalom. Esa palabra tenía que ver con el estar completo, con que todo lo tienes en Dios. Sin embargo, Jesús va más allá que eso. Jesús, inclusive, pudiéramos interpretar que cuando habla de esa paz maravillosa, está hablando de que Él mismo se da a nosotros. Y que ahora no es un concepto aislado, no es un concepto cultural del shalom. Ahora, la paz que podemos disfrutar y gozar es a Dios con nosotros a través de su Espíritu Santo. Esa paz que pudiéramos nosotros definir en esta mañana, pudiéramos decir que es la congruencia de reposo y contentamiento que surge de las relaciones armoniosas entre Dios y el ser humano, conseguidas mediante el Evangelio. Esto lo define el diccionario bíblico Vine en su página 640. Sin embargo, para poder traducir y entender la paz de Cristo, tendríamos que decir que la paz de Cristo es la ausencia de inquietud espiritual y aquella seguida de salvación y de la presencia amorosa de Dios bajo toda circunstancia que resulta del ejercicio de la fe en Dios, en y en su Hijo, y de la contemplación de sus misericordiosas promesas. Eso es la paz de Cristo. Esa paz de Cristo que tenemos que entender que se produce solamente cuando Dios está en el corazón. Jesús está hablando a sus discípulos y en algún momento dado yo entendía que Jesús pudiera estar definiéndole a los discípulos que no era la pax romana, que no era la paz shalom. Sin embargo, no. Jesús le está hablando a sus discípulos, a los judíos. Y tiene que enfatizarle que esa paz proviene de un Dios maravilloso, de un Dios que se hace presente. Recuerden que Él está diciendo en el capítulo 14 y verso 1, que Él está con ustedes, que Él está con nosotros. Si creed en Dios, creed también en mí. La presencia de Dios en la vida de los hombres y las mujeres es una realidad. En los momentos más duros, en los momentos más tensos, ahí Dios está. No es una mera retórica de púlpito en esta mañana, ni retórica litúrgica, la hemos vivido. Pudiera en esta mañana hacer una encuesta donde hermanos y hermanas pueden levantar su mano y todos confesar que Dios ha estado ahí. Recuerden que la paz de Cristo no es la mera manifestación del dolor humano, donde el dolor humano opaca esa ausencia de inquietud espiritual y que va llena de la presencia amorosa de Dios en todas circunstancias. Le hemos vivido en estos días, queridos, con los hermanos y hermanas y los familiares de aquellos que el Señor ha llamado a su presencia. Poder ver a mi hermana Mercedes en un momento dado, claro que sí, en el shock de la emoción, no creer que nuestro querido hermano partió para estar con el Señor, pero poder escuchar también la afirmación gloriosa de que Cristo estaba presente.
Poder escuchar la afirmación gloriosa en medio de las lágrimas, en medio de ese momento que nos amaquea. Poder escuchar esa afirmación que nace del Espíritu Santo. Ahora es que te necesito, Señor. Por favor, está conmigo. Porque esto yo no lo puedo creer. Porque esto es difícil. Y poder nosotros, todos los que estábamos allí en la sala, poder levantar nuestras manos al cielo, aunque habría lágrimas, y confesar y declarar: la paz de Cristo gobierna nuestros corazones. Poder escuchar a Israel consolando a su mamá, diciéndole: mamá, Dios está en control de todas estas cosas. Nos duele, pero Dios está en control de todo. Sea el nombre de Jehová bendito en todo momento. ¡Wow! Solamente puede ser producida por el contacto único de la realidad de un Dios vivo, de un Dios presente, que puede traducirse, como decíamos en la introducción de esta conversación en esta mañana, puede traducirse para contestar nuestros interrogantes, puede traducirse para nosotros poder tomarlo como un cristal y ver el futuro lleno de esperanza. Puede traducirse como la energía, la fuerza, la vitalidad, la estamina, la consistencia que necesitamos para enfrentarnos a un mundo convulso y a un mundo que aparentemente le dice a lo bueno malo y a lo malo le dice bueno. Es que Dios tiene que estar presente con nosotros. Es que tenemos que hacer esa reafirmación. Juan 16:33 reafirma lo siguiente con relación a la paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es la presencia gloriosa del resucitado, que ya mismito en Semana Santa lo manifestaremos con todo su esplendor, con toda la fuerza. Ese resucitado que camina en medio de la iglesia. El resucitado que algunas veces, en medio de nuestras confusiones, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestros malos entendidos en el camino de la fe, aparece para decirnos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa presencia de Dios es la que tenemos que invocar, es la que tenemos que resaltar en toda circunstancia para afirmar que hemos también vencido al mundo. Unos teólogos decían que cuando Jesús hablaba, en el verso inicial que leímos, en el verso 27, Jesús está reafirmando una paz triunfante. No meramente un concepto donde sí, algún día yo tendré paz. Sí, algún día yo estaré en completa paz y en reposo. No. Algunos teólogos dicen y reafirmaban que Jesús está en todo momento estableciendo, plantando bandera, que las circunstancias del miedo y de la incertidumbre podrán ser reales a la vista y al corazón humano, pero por encima de esas realidades está la presencia eterna de un Dios con un plan eterno que reafirma su presencia a través de la paz en nuestras vidas. Hay que entender que la paz proviene de Dios y no del convencimiento religioso ni de las expresiones religiosas que podamos hacer en cualquier evento de nuestra vida. Romanos 5:1 establece lo siguiente. El apóstol claramente, hablando de ese triunfo que declara Jesús: confiad porque yo he vencido al mundo. Por lo tanto, somos justificados por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe que vence todas las cosas, como reafirma Juan en primera de Juan, en el capítulo 5. Esa fe gloriosa que el Espíritu Santo reafirma porque nos da a entender todas las cosas y conocemos todas las cosas. No podemos contestar por qué de inmediatamente. ¿Por qué y cuándo fue que hiciste esto? Pero ciertamente, por nuestra fe en Jesucristo, viene y adviene al corazón la tranquilidad y la seguridad de esa soberanía de Dios, manifestada como 4.000 o 5.000 años antes, en un texto profético
que me encanta decir que es profético. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Es que esa paz es parte de la dinámica del reino de Dios. Y usted y yo tenemos una responsabilidad en afirmarla. Pablo dice a Romanos, a los hermanos de Roma, en el capítulo 14, versos 17 al 19, de la siguiente manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué estamos haciendo nosotros con relación a nuestra parte para centralizar a Cristo en nuestra vida? Porque muchas veces tenemos claro el concepto. Muchas veces podemos disfrutar y afirmar de esa paz, de esa presencia de Cristo. Pero ¿y cómo lo operacionalizamos? ¿Cómo yo manifiesto que Cristo esté ahí? Es fundamental para que esa paz sea realidad. De lo contrario, esa paz no va a estar ahí. De lo contrario, esa paz no puede manifestarse, como dice el apóstol. Los hombres no pueden visualizarla, porque esta paz no es meramente para manifestarla en beneficio personal. Esta paz es para que usted pueda con ella evangelizar a otras y a otros. Que otros y otras puedan decir verdaderamente, como decían de Jesús: este es hijo o hija de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba allá en la cruz del Calvario? ¿Por qué era que estos dos hombres podían manifestar que en ese hombre verdaderamente era el Hijo de Dios? A mí se me hace pensar lo que dice el profeta Isaías cuando dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero cuando abría su boca para bendecir, abría su boca para manifestar la voluntad maravillosa de Dios. Por lo tanto, cuando usted y yo queremos operacionalizar la paz, cuando nosotros queremos tomar responsabilidad afirmando la paz de Dios, tenemos que afirmar en todo momento la soberanía. Tenemos que afirmar en todo momento el testimonio de que el Dios Todopoderoso está obrando en nuestra vida y nosotras y nosotros queremos hacer su voluntad. La paz es parte de esa dinámica del reino y tenemos que ser responsables operacionalizándola, manifestándola a través de nuestro hablar, de nuestra conducta, del procesar las ideas. ¿Cómo vamos a contestar al conflicto? ¿Cómo vamos a contestar al dolor? Ahí nosotros operacionalizamos y entramos en esa dinámica maravillosa del reino. Pablo dice que es parte de este estilo, que esto no está ajeno a los hombres y mujeres de Dios. El apóstol dice en 2 de Corintios, en el capítulo 13 y verso 11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Tiene que ser parte de tu estilo de vida. Hay un libro que hemos, en algunos momentos lo hemos recomendado, un libro muy bueno, recomendado por la hermana Esther Rodríguez. Momentos de paz, ahora se me escapa el nombre de la autora, Momentos Sagrados. Y ella me lo recomendó para que pudiéramos trabajar en una de las dinámicas de Santa Convocación. Si no me equivoco, es Ruth Harley Barton, la autora del libro. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que ella decía: si nosotros contemplamos el día comienza con esplendor, llega al cenit, al mediodía, y luego va en declino, en forma descendente. Si nosotros aprendemos a vivir así también, si nosotros aprendemos la dinámica que tiene, vamos a gozar de la paz. Y él decía que cuando llegaba la tarde ya procuraba
que todo ese ajetreo grande que teníamos se disminuyera un poco. Porque ese es parte del estilo de vida de paz que deben gozar los hombres y las mujeres que tienen a Dios. Pero yo creo que en Puerto Rico eso no funciona. Estamos encendidos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche cuando ya no podemos más. Me voy a acostar, oiga, si son las 1 de la mañana y usted ha tenido 13 horas de trabajo, 14 horas de trabajo. Esos estilos, hermanos, no nos ayudan a manifestar paz. Yo estuve en Alaska con un grupo de misioneros. Queríamos trabajar con los hermanos cristianos del ejército de los Estados Unidos. Y el grupo que íbamos, como siempre, más mujeres que hombres. Me decía, hago un paréntesis porque me decía un querido hermano, si tú llegas a ver a principios de los 50 y 60 las mujeres de las iglesias ligando cemento para construir las iglesias, porque ese componente de las mujeres de la iglesia son las que han sido el espinazo para la edificación de muchas iglesias. Ahí tenemos a nuestra historiadora que nos puede dar testimonio de eso, porque me viene a la mente una hermana que se llamaba la hermana Ferrer en Barrio Obrero, que llegó a coger con el hermano Feliciano, que era constructor de templos, y me cuentan sus familiares que llegó a coger la pala para ligar cemento. Así que es fundamental que nosotros podamos entender que esta paz está ahí. Pues estas hermanas que estaban con nosotros en Alaska en verano no oscurece, así que estábamos en Fairbanks, son 100 millas antes del círculo ártico, y cuando llegamos, pues obviamente comenzamos a saludar, como siempre. Usted sabe que siempre hacemos una fiesta en todo lugar, y eran las 11 de la noche y clarito como ahora, las 12 y clarito como ahora. Yo tenía el reloj de Puerto Rico y digo, oh, son las 12, yo me voy a acostar. Pero las hermanas siguieron de rolling pin, porque inclusive el sábado había un barbecue a las 10 de la noche, porque como es de día. Yo dije, yo me voy a acostar. A los 4 días, las hermanas y los hermanos estaban enfermos, porque no habían dormido. El estilo de vida de nosotros tiene que ver mucho con la paz de Dios. Si alteramos todo nuestro sistema, óigame, cuando venga la duda, cuando venga la prueba, créame que no vamos a manifestar esa paz de Dios. Es necesario que ese estilo de vida sea manifestado en todo momento, en todo lugar, para nosotros afirmar la paz gloriosa de Dios. Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 5 y verso 13 de la siguiente manera: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Gabriel García Márquez decía que los puertorriqueños se la saben todas. Los queridos hermanos cubanos son los mejores en todo. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre somos como que así un poquito queremos afirmar las cosas. Usted sabe lo que yo hago cuando yo tengo que llamar a algún sitio. Yo no, algunas veces yo no hablo, pongo a Astrid, porque la voz de Astrid es tan suave. Porque algunas veces se cree que uno está como que demandando algo. Yo quisiera tener el tono de voz algunas veces de Moisés Román. Es como suave. Pero algunas veces, Nini me mandaba a callar algunas veces, esta mi niña me mandaba, baja la voz muchacho, que tú hablas muy duro. Baja la voz, acá se oye cuando estás hablando en la oficina. Yo trato, pero no me sale algunas veces. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando Pablo está hablando, tened paz entre vosotros, es que había conflictos en la iglesia en algunos momentos. Y la paz de Dios está presente, aún en nuestra personalidad, aún en lo que somos. Pero tenemos que hacer de nuestro estilo de vida, de cómo procurar que esa paz se manifieste.
Cómo procurar que esa tranquilidad espiritual, que esa presencia amorosa de Dios, bajo cualquier circunstancia, que ese ejercicio de fe que nosotros tenemos en Dios, que esa contemplación y afirmación de las misericordias de Dios estén con nosotros 24 horas al día. Decíamos con los jóvenes en el diálogo el viernes con Cairo, tenemos que procurar hacer un esfuerzo, porque el Salmo, uno de los salmos nos manifiesta que cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, en esa búsqueda, en esa relación con Dios, Dios inunda nuestra vida, cambia nuestra personalidad. Por eso el salmista dice, tal es la generación de los que le buscan. Y entonces el salmista sigue diciendo, son limpios de mano, puros de corazón, no han elevado su corazón a engaño. Estos recibirán bendición y salud del Dios del cielo. Tiene que haber un empeño en nosotros para que esa paz se manifieste en nuestra vida. Ciertamente, voy a leer solamente un verso, 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 14, cuando Pedro recomienda lo siguiente por experiencia personal. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En paz. Tiene que ser un esfuerzo de nosotros. Es fundamental para la vida en comunidad y nuestra identidad con Jesús que esa paz sea real. Saltamos un verso, Max, Efesios 4:3. No te rías, que ya yo le digo Max Moisés. Porque es que el pastor Moisés me pegó un vellón porque yo me confundí y le dije Maximiliano a Emiliano. Entonces yo de ahí en adelante le digo Max. Entonces Moisés se ríe cuando yo le digo Max. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tiene que haber en nosotros eso ese deseo para nosotros vivir en ambiente de paz. Dame el verso 4 también, por favor. Sí, el 3 y ahora el 4, del mismo capítulo. Tiene que haber, para nosotros poder guardar ese vínculo de paz como iglesia, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, para que esa paz se manifieste como iglesia, como comunidad de fe. Para unirnos más, tenemos que vivir en esa paz. Para lograr los objetivos como iglesia, tenemos que vivir en paz y procurar la paz con todos y con todas. Siempre vamos a tener diferencias. Siempre va a haber diferencias de criterio. Siempre va a haber una manera extraordinaria en que mi hermano haga las cosas. Y lo que me encanta es eso. Porque mi hermano puede hacer las cosas mejor que yo. Pero en este momento me tocó a mí. Mañana le toca a Rebeca. O le toca a Gamaliel hacer las cosas. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? No es que Gamaliel lo vaya a hacer mejor que yo. Puede que lo haga mejor que yo. Es que le tocó hacerlo en esa hora a él. Y cuando yo puedo entender eso, que mi hermano y mi hermana están ministrando, yo puedo gozarme en la paz de Dios. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Es fundamental para ese ejercicio, hacer ese ejercicio, para que la paz de Dios gobierne nuestra vida. Y sobre todas las cosas, Pablo termina diciendo, con relación a la paz, en Filipenses 4:7 lo siguiente. Pablo dice que esa paz tiene que gobernar siempre nuestro corazón. Pablo dice que esa paz puede llenar nuestra vida en toda circunstancia, en todo momento. Y nosotros podemos reafirmar la paz de Dios. ¿Cuántos tienen la paz del Señor en esta mañana? Amén. Claro que sí, que la gozamos. Las habichuelas que se quemen, las circunstancias que pasen diarias, no le van a quitar la paz, hermano. Créame que no. ¿Cuántos aquí no le da coraje? Hay un entrenamiento bien chévere de la Escritura para trabajar con el coraje. La Biblia dice, y
y que no se ponga vuestro enojo más allá de las 6 de la tarde. Eso es un buen ejercicio. Y yo creo que después va reduciéndose. Uno se enoja, tranca el puño, mira para el cielo. Y la paz de Dios que gobierna todo corazón llena nuestra vida. Checate a ver ese texto, Emiliano. En Filipenses capítulo 4 y el verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es real y puede ser real para ti y para mí. Dios guarda nuestra vida, estamos escondidos en Cristo. Por eso es que no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Estamos escondidos en Cristo. Podemos disfrutar de esa paz en cualquier circunstancia, hermano. No hay circunstancia, por eso es que el apóstol declara en Romanos: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque esa paz sobrepasa todo entendimiento, toda emoción, toda realidad física, toda realidad humana, por más dolorosa que sea. La paz de Dios guardará tu corazón. Inclina tu rostro. Señor, qué bueno es dar gracias a ti por Jesucristo y por tu Espíritu en nosotros. Algunas veces parece que nuestro estilo de vida no permite que tu Espíritu, tu gracia, gobiernen. Porque somos impulsivos, porque deseamos resolver la problemática de la vida rápido, porque nos asalta el temor, nos asalta las dudas, nos asalta, Señor, en algunas ocasiones el temor y el dolor. Pero en esta mañana nosotros como iglesia queremos reafirmar que tu paz gobierna y guarda nuestros corazones en ti. Queremos reafirmar, Señor, como iglesia, como comunidad de fe, que miramos el futuro con esperanza, sabiendo que tu paz gobierna nuestra vida, sabiendo que tu paz en este momento se convierte en el lente, Señor, en el prisma, en los binoculares, para poder nosotros mirar el futuro, proyectarnos, siendo fiel a tu llamado, siendo fiel a la visión y a la misión que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, podemos afirmar tu paz maravillosa. Podemos reafirmar, Señor, que tú estás en control de todas las circunstancias, que tú gobiernas mi mente en esta hora, que gobiernas mis emociones y que damos la gloria y la honra a ti en toda circunstancia. Gracias por tu paz, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiéramos saber si hay alguien entre nosotros en esta mañana que desee reconciliar su vida con Jesús, que desee afirmar su fe en el Señor. La mejor experiencia que puede vivir un ser humano en su peregrinar por la vida es saber que camina de la mano de Jesús, reconciliado con el Señor. Si hay alguien, yo le invito para que donde esté me levante su mano. Me gustaría orar a Dios por usted. Si hay alguien, me gustaría orar a Dios por usted. Si no hay nadie, quiero invitarles a estar puestos en pie. Me gustaría que usted pueda cantar conmigo ese cántico: paz, paz, cuán dulce paz. A veces yo me topo con hermanos que me dicen: pastor, ore
por mí para que el Señor me dé paz? Y mi respuesta es bien simple y es bien sencilla. Si el Espíritu Santo de Dios ha hecho morada en ti, la paz ya está en ti. Lo que pasa es que a veces la tenemos sin estrenar. La tenemos en el paquete guardada y no la hemos estrenado. Y necesitamos desempacarla y empezar a entender que en la paz de Dios, me encanta esa expresión, la paz del Señor guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Antes de empezar el cántico, yo quiero que usted incline su rostro y por un momento usted haga una oración de gratitud al Señor por la paz que de Él usted tiene. Aunque haya un volcán en erupción en su vida, aunque haya un volcán de erupción, de ansiedad, de preocupaciones, dígale al Señor: gracias, Dios, por la paz que de ti tengo. Gracias, Señor, por la paz que de ti poseo. Gracias, Señor, por la paz que en Cristo tú me das. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los salvados de Dios comprender. Cántalo conmigo, paz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Cántalo el coro de nuevo, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre nos da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial.
habré de cantar, do su paz nada más ha de ser. La paz de Dios no es el resultado de mi estado anímico. La paz de Dios no adviene como consecuencia del lugar donde yo esté. La paz de Dios no es medible en términos de frente a un río, frente a un mar, frente a una montaña o frente a un bosque. El hombre de Dios y la mujer de Dios puede experimentar paz también en el desierto. Puede experimentar paz también en el fuego. Puede experimentar paz también en la tormenta. De hecho, la expresión del salmista es fascinante para esta hora. Él plantea y afirma la paz de Dios
como resultado de su eterna compañía. Y puedes decir: aunque yo ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno. Porque la paz de Dios no es el escenario. La paz de Dios es la convicción de que Él está. Él está. Y si Él está, querido, aunque sople la tormenta huracanada, tú y yo nos mantenemos en su paz. ¿Cuántos bendicen al Señor? Aleluya. Aleluya. Permítame hacer dos cositas antes de la oración final. Primero, vamos a felicitar a Emma y a Pedro, que volvieron a ser abuelos esta semana. Con muchas bendiciones y felicitaciones. Y obviamente hoy a las 6:30 de la tarde tendremos nuestro culto de adoración y de recordación, memoria de nuestro hermano Israel. Israel fue un hombre que se dejó amar por mucha gente en la iglesia. Su sencillez, su candidez, su expresión sana. Israel me dio testimonio a mí, no con lo que decía, sino con lo que hacía de Jesucristo. Un testimonio extraordinario. Y hoy queremos honrar su memoria. Así que a las 6:30 en nuestro culto de adoración, pues estará el cuerpo presente de nuestro hermano Israel. Óyeme, echa para acá un momento. No, a ti hay que traerte hasta acá. Un segundo. Me van a perdonar, pero esto merece. Qué alegría verte aquí. Echa hasta acá. Oiga, esto es un testimonio de milagro de Dios extraordinario. Pero extraordinario. Este hombre cayó desde la altura de más ¿de cuánto? De 12 pies de cabeza. Y no había pronóstico de ninguna probabilidad de vida. Dios, un Dios bueno, un Dios bueno, un Dios fiel. Y lo sostuvo. Y a pesar de que pasó unos días malísimos en el hospital, terribles, pero qué alegría verlos aquí. Que Dios me los bendiga mucho. Que Dios me los guarde. Aleluya. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Vamos a ser despedidos en oración. Pastor Neftalí, por favor, pasa por aquí, nos despide. Nos despide. Gloria. Dios les bendiga a todos, amados. Disculpen que estuve una semana, casi para 2 meses, también pasando por un proceso no tan complicado como el de él, pero en parte. El hermano Claudio se rompió, yo creo que aparte de su hombro, y también tenía una fractura, una cadera, fue bien complicado. Yo tenía un problema, pero fue en el hombro nada más. Y me dio mucho trabajo, pero en el nombre del Señor, con las oraciones de ustedes, estamos en pie, estamos aquí también. Así que damos gracias al Señor y oramos ahora. Incline su rostro mientras bendecimos el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana hermosa que nos has regalado, donde aquí tu pueblo se ha congregado una vez más
para proclamar, para alabar, para bendecir tu excelso nombre. Gracias, Señor, porque nos has regalado una salvación tan hermosa. Has derramado sobre nosotros tu paz, Señor. Nos has puesto en completa comunión a través de Jesucristo con nuestro Padre eterno, Señor. Y esto es lo que verdaderamente en nosotros produce esa paz, esa seguridad, esa garantía, Señor, de que no depende de ninguno de nosotros, sino de tu inmenso y glorioso amor y de tu misericordia derramada, Señor. Gracias te damos, Padre, por la restauración de nuestro hermano Claudio, Señor. Gracias te damos porque podemos estar también en esta mañana aquí, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada familia de esta iglesia y por sobre todo, Señor, que independientemente de las pérdidas que hemos tenido, Señor, en esta semana, Señor, de hermanos que nosotros tantos queremos y amamos, Padre Santo, pero sabemos, Señor, y sabemos que están más seguros en ti, Señor. Gracias, pedimos, Padre, que tú nos fortalezcas a todos y nos ayudes a todos, Señor. Y ahora, Señor, queremos que tú bendigas a este pueblo que sale de esta reunión, Padre, y regresa a sus hogares o a las diferentes reuniones en las cuales estarán. Bendíceles en cada uno, Señor, de los sitios donde se encuentren en este día, y permítenos a nosotros tener también una gloriosa bendición y un servicio hermoso, Señor, que nos resta en la mañana de hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice, amén. Y salúdense.